Las computadoras para diseño gráfico son las herramientas más importantes en la vida de cualquier diseñador. Si aún no sabes cómo empezar y quieres saber cómo aprender a diseñar desde cero, lo primero que debes hacer es conseguir una buena computadora para diseño gráfico. Un retoque menor de imágenes o un banner para redes sociales se podría hacer en cualquier ordenador, pero conforme te vayas profesionalizando dentro del área de diseño gráfico, necesitarás una computadora con mayor capacidad. Sabemos bien que la computadora no hace al diseñador, pero una buena computadora para diseñador gráfico puede hacerte las cosas mucho más fáciles. Hasta puede salvarte la vida. ¿A qué diseñador no le ha pasado que ha perdido todos los avances de su diseño solo porque se le lagueó la computadora? Para que logres que tus actividades profesionales como diseñador gráfico fluyan de la mejor manera, vamos a decirte qué tipo de características debes buscar en una computadora para diseño gráfico, de manera que tengas la más adecuada para tu nivel de actividad. Lo primero que tienes que tener en cuenta es el procesador, puesto que se trata de la pieza más importante de una computadora. Sobre esto recaerá gran parte del trabajo y por ello debes asegurarte de que la mayor inversión sea en esta pieza. ¿Sabes cuáles son las características de un buen procesador? Primero que nada, debes revisar la velocidad de frecuencia. La mayoría de los equipos de gama media tiene al menos 3 GHz, entonces cualquier número arriba de este será funcional para ti. Por otro lado, también es importante tener en cuenta el número de núcleos y el rendimiento de estos. Dependiendo de tus actividades, deberás elegir entre un mayor número de núcleos o una mayor potencia. Dos marcas recomendables son Intel Core o AMD Ryzen. En mi caso, elegí un procesador i5 de 2.50 GHz con 18 MB de caché. Lo siguiente que debes de considerar es la memoria RAM. Este componente es donde se almacena la información de corto plazo. Esto se refiere a la información con la que se está trabajando en el momento. Si tenemos poca memoria RAM, todas tus aplicaciones de diseño gráfico comenzarán a trabajar muy lento. Entonces, lo mínimo de RAM que necesitas tener para una computadora de diseño gráfico es 8 GB, aunque lo más recomendable son 16 GB. En cuanto a velocidad, debe ser mínimo de 2400 MHz. Finalmente, debes tomar en cuenta que la memoria RAM funciona mejor en configuraciones Dual Channel o Quad Channel, ya que así puedes acceder a más fuentes de memoria al mismo tiempo. Esto significa que si quieres usar 16 GB de memoria RAM, lo mejor es comprar dos módulos de 8 GB o 4 de 4 GB. De mi recomendación es un kit de memoria RAM XPG Spectris de 3200 MHz y dos módulos de 8 GB. Tarjeta gráfica o tarjeta de video. Aunque la mayor parte del trabajo lo hace el procesador, es importante también la tarjeta gráfica, especialmente si trabajas con modelado 3D o edición de imágenes, en especial si realizas trabajos de renderizado. Esto puede ser muy frustrante. La tarjeta gráfica sirve para acelerar el procesamiento de imágenes y cuenta con su propia memoria, la cual funciona en combinación con la RAM. En cuanto a la tarjeta gráfica, las marcas más vendidas son AMD Radeon o Nvidia GeForce. Usualmente la mayoría de diseñadores optan por una Nvidia debido a que cuentan con la tecnología CUDA, la cual es básica para muchos programas de diseño gráfico, mientras que AMD usa el sistema operativo OpenCLI, el cual también está integrado en las tarjetas Nvidia. Una buena opción sería una tarjeta Nvidia GeForce RTX de 6 GB. DJ pon reggaetón o bachata, como sea, bebé, tú me
Esta es la capacidad de almacenamiento de archivos dentro de tu computadora. Puede ser de dos tipos: tradicional, de tipo mecánico, o un disco duro de estado sólido. Usualmente las computadoras para diseño gráfico usan ambos tipos, el primero para guardar nuestros archivos y documentos y para instalar programas ligeros, mientras que el segundo está destinado para instalar un sistema operativo, por ejemplo Windows y otros programas de diseño gráfico. En cuanto a las capacidades, debido al tamaño medio de los archivos, lo mínimo recomendable es un disco de 1 terabyte. Finalmente, según precios, el disco duro sólido SSD tendrá un precio más elevado. Sin embargo, es muy recomendable tener uno para potenciar tu computadora de diseño gráfico. Optar por un SSD Western digital de 1 terabyte con SATA 3. La placa madre o la placa base va a definir las conectividades así como su orientación de uso: normal, gaming, overclocking u overclocking gaming. La diferencia entre una placa normal y una de overclocking radica en la calidad de sus condensadores, protección ante interferencias, refrigeración líquida, etc., los cuales sirven para que haya una frecuencia estable en el procesador y memoria RAM. El chipset de la placa madre determinará el tipo de procesador, la cantidad de puertos USB, la cantidad de memoria RAM manejable y las conexiones de tarjeta gráfica. Definitivamente es una pieza que se debe tomar en cuenta a la hora de comprar, pues la placa madre determinará que las otras piezas tengan un lugar en el CPU. Asimismo, la posibilidad de una extensión en el caso de que desees agregar más piezas en un futuro. Mi opción es una tarjeta madre Gigabyte Micro ATX de 64 GB DDR4 para un procesador Intel. A nadie le gusta que se le sobrecaliente su PC. Por eso, si vamos a hacer un uso muy intensivo de programas muy exigentes con el procesador, como el renderizado de video, es obligatorio que compremos un disipador de gama alta, pues el de referencia se quedará muy corto. A mi gusto, recomiendo un disipador Vitro de 120 milímetros que va de las 800 a las 1700 revoluciones por minuto. Para escoger un gabinete, debemos tener en cuenta nuestros demás componentes, principalmente la placa madre. Según mis componentes, una opción sería un gabinete Cooler Master Masterbox de tipo MIDI Tower, capaz de soportar ATX, Micro ATX y Mini TX, el cual no incluye fuente de poder, pero hey, eso nos permite buscar una fuente de poder más poderosa. Y por último, la fuente de poder. Las fuentes de poder sirven para brindar el suministro de energía a cada componente del sistema, por lo que no solo alimenta a la tarjeta madre, sino que también le suministra energía a los otros dispositivos complementarios que son insertados en la PC, como tarjetas, unidades ópticas, dispositivos que se conectan por puerto USB o el ratón. Su función es la de un transformador que modifica la corriente alterna en un flujo directo y lo realiza a través de fusibles y reguladores que filtran electricidad. También genera voltajes de 5 voltios y 12 voltios que no son comunes ni muy utilizados, pero que son necesarios para la tarjeta madre. Según mis componentes, una fuente de poder Gigabyte de 20 más 4 pin, no 24, ATX y 850 watts. En MP3. No le contesto, se desespera. Piensa que con otro estoy.